Empezamos. Aleluya. Una vez más, amados hermanos, iglesia de nuestro Señor Jesús, una vez más aquí estamos, amén, retomando nuevamente para seguir estudiando lo que es la palabra de nuestro Señor, amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, aleluya, a cada uno de los que se están haciendo presentes, aleluya. Déjeme acomodar aquí esta cosa porque se me fue, aleluya, déjeme ver, aquí estamos, regresamos, amén. Amada iglesia, una vez más le damos la bienvenida, amén, a cada uno de ustedes, a los que ya están y a aquellos que se van a ir conectando a través de nuestras redes sociales. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Recuerde, amada iglesia, que hoy es miércoles de discipulado. Amén. Y aquí estamos listos para transmitir, para dar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Y poderles traer a ustedes. Amén. Así que les pedimos con ruegos, con súplicas. Amén. De que nos ayuden a poder compartir, amados, que podamos compartir, que podamos lograr entrar a más lugares, amén. Recuérdese que esto también es parte del evangelismo, amén. Cada semana lo repetimos, amén, lo anunciamos, amén, para que ustedes nos ayuden a poder compartir lo que podamos lograr. Compártalo con sus amistades, con sus familiares, con aquellos que no conocen con aquellos que no conocen del Señor y aquellos que los conocen también. Amén, ayúdennos y podamos hacer virar esta página para que podamos lograr entrar a más lugares. Dice la palabra de Dios que podamos llegar hasta lo último en la tierra. Amén. Y creo que con su ayuda lo podemos hacer, lo podemos lograr, podemos entrar a más países, podemos entrar a los familiares que viven allá en nuestros países. Amén. Así es que los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué les parece, amada iglesia, si empezamos a estudiar la palabra de nuestro Dios? Amén. Hoy vamos a hablar un tema que se llama los escogidos. Recuérdense que las otras semanas estuvimos hablando del primer libro de Reyes, amén, y sacamos varios enseñanzas, amén, de las cuales estuvieron bien preciosas, bien para nosotros, amén. Así es que hoy vamos a estar también estudiando lo que es, déjeme ver, vamos a estar estudiando también, traemos unos cuantos temas que hemos sacado también de la carta de Efesios, amén, y vamos a estar desarrollando durante estos discipulados, vamos a estar hablando de la carta a los Efesios, amén, y hoy vamos a empezar en el capítulo 1, pero para ir redondeando de lo que Dios tiene delante de nosotros, amén, quiero que vaya juntamente conmigo al libro de Números, capítulo 16, versículo 5, amén. De ahí vamos a ir extrayendo, de ahí vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, de ahí vamos a sacar, a redondear de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, amén. Y el tema se llama los escogidos de Dios, aleluya. Y quiero, amada iglesia, que vaya juntamente conmigo a Números 16, versículo 5. Si usted ya está listo, si usted ya tiene su Biblia abierta, entonces vamos a leer, vamos a empezar a entrar a lo que es a la palabra. Amén. Así es que Números, capítulo 16, versículo 5, dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y habló Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere. Él lo acercará así. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra.
Señor, hemos leído tu palabra, ahora con ruegos y súplicas, Señor amado, te pedimos, Dios mío, Dios, que nos hables y nos enseñes. Señor, que tomes el tiempo, este tiempo, Señor, en el cual lo utilizamos, Señor, para transmitir tu palabra, para enseñar con tu palabra. Señor, que seas tú, Señor, tomando el control tanto de mi vida, de mi mente, de mis labios, Señor amado, tanto como la mente, Señor amado, de cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas, familias que van a estar allí conectados, Señor amado, escuchándonos, Padre. Señor amado, que esta palabra sea de edificación tanto como para ellos y como para mi vida, Señor. Háblanos y enséñanos y exhórtanos y redargúyanos y consuélanos y edifícanos, Señor amado, a través de ella, Señor. Señor, que una fresca unción, Señor, sea sobre nosotros. Padre Santo, gracias, Dios mío, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es que, amados, los escogidos de Dios, vamos a mirar aquí y vamos a empezar con esta historia. Amén, la historia de Coré. Amén, este hombre levita, amén, que viene habiendo una rebelión, aleluya, queriéndose poner o tomar, usurpar, amén, algo del cual no le correspondía. Amén, pero vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, vamos a hablar un poquito antes de que entremos al tema. Amén, hablemos un poquito de esto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Amén, ¿por qué Coré, amada iglesia, hace todo esto? Escuche esto, dice que los rebeldes rara vez dan razón real para sus ataques. Amén. En el versículo, si nosotros miramos el versículo del libro de Números 16:3, aleluya, no sé si lo podamos leer, leámoslo para ver qué es lo que dice allí, Números 16, aleluya, capítulo 16, versículo 3, qué es lo que dice, por qué lo estamos mencionando. Déjeme abrir mi Biblia también, aleluya, de aquí lo tengo. Números 16, versículo 3, dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí, amada iglesia? Amén. Dice que los hombres argumentan que toda la nación era un reino de sacerdotes. Amén. Y déjeme decirle, amado, que sí. Amén. Y por lo tanto Moisés y Aarón no tenían, esto es lo que decían ellos, esto es lo que Coré, juntamente con su séquito de 200 personas, 250 personas, que fueron príncipes, amén, que se levantaron contra ellos, una rebelión, unos rebeldes que se levantaron contra Aarón y Moisés, contra el sacerdocio, amén, y contra la autoridad de los cuales Dios había establecido. Escuche, Dios los había escogido para ese menester. A Coré y a todos los demás los había escogido para otro menester. Recuérdese que los levitas, amén, eran sacerdotes, eran levitas y estaban también los sumos sacerdotes. Y cada uno de ellos tenía sus funciones. Eran participantes, amada iglesia, de las cosas santas. Amén. Pero estos hombres querían tomar, los puestos que realmente no les correspondían a ellos. Amén. Ellos querían usurpar, querían tomar los puestos que realmente no les correspondían a ellos. Recuérdense que hace unos tiempos en el libro del primer libro de Reyes que estuvimos mirando algo similar. Y titulamos uno de los temas, lo titulamos el usurpador, que era Adonías, que tomó la silla, amén, que no le correspondía a él, sino que le correspondía a Salomón. Y nosotros miramos y venimos mirando todo lo que la función, todo lo que hizo, todo lo que sucedió en esos lugares, en ese lugar. Y aquí también es lo que estamos mirando, amén.
Dice, amada iglesia, dice, y por lo tanto Moisés y Aarón no tenían derecho a tomar los lugares de liderazgo. Eso era lo que ellos estaban peleando, eso era lo que ellos estaban diciendo. Nosotros todos somos santos, dicen ellos, todos somos santos. Todos somos la congregación de Dios. Y por cuanto todos somos santos, entonces nosotros también podemos tomar el lugar que tú tienes y el lugar que tiene Moisés y el lugar que tiene Aarón. Escuche esto, amada iglesia. Por supuesto, esta rebelión se basaba en el egoísmo y en la envidia. Escuche, en el egoísmo y en la envidia. Ellos querían, nuevamente lo repito, ellos querían tomar algo por los cuales ellos no fueron llamados. Ellos fueron llamados para otro menester. Amén. No fueron llamados para tomar el lugar de Aarón y mucho menos para tomar el lugar de Moisés. Amén. Y eso era lo que ellos tenían, era la envidia. Dice que esta rebelión se basa en el egoísmo y en la envidia. Estos hombres querían ensalzarse a sí mismos delante de la congregación. No, nosotros también podemos, nosotros también tenemos la capacidad como Moisés y Aarón de estar en esos puestos. No, ellos lo que querían ser vistos por el pueblo. Amén. Ellos querían tomar un lugar que no les correspondía para que el pueblo los viera, para que ellos, mírenme, nosotros también lo podemos hacer. Amén. Y eso no es así. En las cosas de Dios no es así. Amén. En las cosas de Dios no es así. Ahora, pero vamos a ir avanzando un poquito más porque hay cosas importantes que quiero mencionar. Dice, es cierto que toda la nación, escuche esto, es cierto que toda la nación era santa para Dios. Toda la nación, todo el pueblo de Israel era santo para Dios. Pero él había colocado algunas personas en posiciones de liderazgo según quiso, aleluya, según él estableció, aleluya, amén. Dios es el que llama y Dios es el que establece. Nosotros no nos podemos establecer. Como hoy en día, amada iglesia, hoy en día todo el mundo se quiere hacer pasar por tener puestos eminentes, apostólicos, proféticos, mientras que Dios no los ha llamado a hacer eso. Escúcheme esto, por favor, escúcheme eso. Es cierto que toda la nación era santa, es cierto, nadie lo puede negar. Toda la nación era santa. Dice, pero él había colocado algunas personas en posiciones de liderazgo según él quiso. No porque todos somos santos, todos vamos a tomar el lugar que nosotros querramos, no. Es por eso, amada iglesia, que nosotros venimos, decimos, amados, busquen el llamado que Dios tiene, los planes que Dios tiene para usted. Dios los tiene, Dios tiene los planes, Dios tiene los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado a nosotros. Amén. Escuche esto, lo mismo, porque quiero entrar a lo que es la iglesia. Lo mismo es cierto en la iglesia de hoy. Dios ama a todos los santos, pero a algunos escuche esto, pero a algunos se les ha dado dones y oficios espirituales para la obra del ministerio. Déjeme, voy a hacer un paréntesis allí. Todos hemos sido llamados. Amén. Dice que nosotros hemos sido llamados, dice la palabra que nosotros somos una nación santa, amén, somos un pueblo de sacerdotes para nuestro Dios, somos un real sacerdocio, amén. Pero Dios, así como nos ha llamado, Dios nos ha dado dones. Escuche, a unos nos ha dado dones, pero a otros, amada iglesia, a otros les ha dado oficios espirituales, a otros. Unos tienen dones y otros tienen oficios espirituales. ¿Y cuáles son esos oficios espirituales, amada iglesia, para la obra del ministerio? Tanto los dones como los oficios son, escucha, amada iglesia, son para la obra del ministerio, para la edificación de los santos. Los dones y los oficios, los dos, por separado, si los quiere separar,
porque los dones son una cosa y los oficios ministeriales son otros, o espirituales son otros, amén. Pero sirven los dos, tanto los dos, son para la obra del ministerio, para la edificación de los santos. Escuche, pero hay muchos que quieren tomar oficios y no se puede. Dios nos ha llamado, deja que Dios sea el que te llame. Por eso nosotros miramos hoy en día, amada iglesia, que mucha gente se levanta y se establecen por ellos mismos, por sus propias cuentas. Amén. No, es que yo ya sé predicar y yo ya voy a ir a ponerme, yo me voy a poner como pastor y que yo ya soy pastor y luego voy y busco la cobija y a ver quién es el que me va a estar conmigo y todo eso. No, no. Dios, tienes que esperar tu tiempo para que Dios sea el que te llame. Dios todo tiene bajo control. Si Dios ya te dio el oficio, entonces espera para que se te establezca. Amén. Pero muchos, amada iglesia, lo agarran y lo quieren tomar, se sobrepasan. No, es que aquí no me ponen. Y hay en veces que mucha gente tiene razón en eso, porque hay ministros que no quieren enviar a los que ya están preparados, a los que ya están listos. No los envían y muchas de las veces, porque eso es provocación de que haya una rebelión. Amén. Eso puede provocar que haya una rebelión. Si un ministro, aleluya, no tiene la visión para establecerse, puede ocasionar que la misma gente se le rebele y se salgan y se vayan y se establezcan por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque no fueron enviados. Amén. Pero como ministro uno tiene que tener la visión para poder establecer. Amén. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, si nosotros Dios nos ha dado algo, entonces si Dios está trabajando con nosotros para con algo, entonces siempre tenemos que ponerlo delante de Dios. Escúcheme esto. Dice, lo mismo de cierto que en la iglesia de Dios, Dios ama a todos los santos, pero a algunos se les ha dado dones y oficios espirituales para la obra del ministerio. Se nos estimula, escuche, se nos estimula a desear los dones espirituales. Se nos dice, amados, desee los dones espirituales. Amén. Pero no, escuche esto, pero no a codiciar el oficio espiritual de otro. Amén. No el oficio, no a codiciar el oficio espiritual de otro. ¿Por qué? Porque entramos, amada iglesia, a lo mismo que sucedió como en la rebelión de Coré. Coré, recuérdense que Leví fue llamado para un ministerio y Coré pertenecía a la tribu de Leví. Pero dentro de la tribu de Leví había ministerios o podríamos decirlo de esta forma para poderlo entender, había departamentos que había gente que se encargaba dentro de esos departamentos, de varios departamentos que se encargaban, ¿por qué? Dentro del templo. Amén, porque eso era lo que hacían los levitas, eran los únicos que se encargaban del templo. Amén, unos se encargaban de levantar, otros se encargaban de recoger leña, otros hacían otra cosa, otros hacían otra cosa, otros hacían otra cosa. Y se les repartió a cada uno de ellos según Dios quiso darles. A Aarón se les dio lo que fue el sacerdocio. Amén. A Moisés se le dio la autoridad, se le dio, amada iglesia, el mando de todo el pueblo de Israel. Se le dio, amada iglesia, como un gobernante. Se le dio, amada iglesia, escucha, amada iglesia, Moisés, si lo podríamos decir de esta forma, Moisés era el rey, si lo podemos decir así, Moisés era el rey del pueblo de Israel. Amén. Así es que tenía toda la autoridad, pero que otra gente, amado, que fue llamado de parte de Dios, que se quiso establecer, que por egoísmo, amén, por egoísmo, por codicia, porque fueron una codicia lo que ellos tuvieron, amén, y quererse establecer. Y usted conoce toda la historia de lo que sucedió y les dice, repito el versículo, y habló Coré a todo su séquito. Estamos leyendo, déjeme leerlo,
el 16:5. Y vamos a leerlo un poquito más, lo leemos hasta el 7 para que nos demos cuenta qué fue lo que sucedió allí. Dice, y habló Coré a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová, escuche esto, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Aleluya. Entonces ya miramos que se estableció algo para que Coré viera que realmente quién era el que Dios había escogido. Amén. Que no nomás es de decirle, no, todos somos santos y todos podemos oficiar. No, momento. No, no es así. No es así. Trabajemos en el lugar donde Dios nos ha establecido, cómo nos ha establecido, y si más adelante Dios nos llama a ir subiendo, a ir escalando, a ir subiendo peldaños, gloria a Dios. Para eso estamos nosotros, pero no es de que diga, yo también lo voy a hacer y me voy a ir y lo voy a poner. No, ¿por qué? Porque estamos entrando en una rebelión. Aleluya. Amén. Mire lo que dice el versículo 6. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y ponerle fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Aleluya. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron, amada iglesia? Poner algo precioso, algo lo más valioso. Amén. Incienso delante, quemar incienso delante de nuestro Señor. Y nosotros sabemos, amada iglesia, que el que fue escogido fue Aarón, porque Aarón fue escogido para ese menester. Amén. Y si nosotros seguimos, amada iglesia, estudiando todo esto, qué fue lo que sucedió aquí, nosotros miramos toda una tragedia ahí de lo que sucedió a Coré. Amén, por esa rebelión. Pero bueno, regresemos acá al tema porque el tiempo se nos va a ir y quiero yo entrar lo que es. Amén, estamos estudiando, como les digo, estamos estudiando lo que los escogidos de Dios, lo que es en Efesios. Este nomás era lo que es el centro, el texto central para mirar, amada iglesia, de que Dios escoge y Dios pone en los lugares donde Él quiere ponernos o quiere establecernos, amén, o quiere darnos. A unos llamó apóstoles, a otros los llamó profetas, a otros los llamó evangelistas, a otros los puso como pastores, a otros como maestros, amén, a otros los puso al servicio, amén, a otros los puso para esto, a otros los puso para aquello, amén. Así es que Dios, amada iglesia, ahora dice la misma palabra de Dios, si en lo poco nosotros le somos fiel a Dios, en lo mucho nos va a poner. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros trabajamos donde Dios nos ha puesto y hacemos crecer lo que Dios nos ha dado, entonces Dios nos va a ir dando para que nosotros vayamos creciendo y subiendo peldaños. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, amada iglesia, poder llegar a ser un apóstol? Si Dios nos ha llamado o si Dios nos llama más adelante para eso. Amén. Pero quedémonos y trabajémonos donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque si no entraríamos en una rebelión. Ok, pero vayamos más. Mire esto, amada iglesia, mire esto, para ir cerrando y entrar. Si un creyente quiere un lugar del liderazgo espiritual que demuestre que es digno por su carácter y su conducta. Escucha, amada iglesia. Vuelvo a repetir, si un creyente quiere un lugar de liderazgo espiritual que demuestre que es digno por su carácter y su conducta. Amén. Y la iglesia debe atacar las advertencias de Pablo. ¿Cuáles son esas advertencias? Vamos a leer antes de entrar a desarrollar. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 31. Amén. Y leamos estos textos. ¿Cuál es la advertencia que el apóstol Pablo nos deja, nos da, amada iglesia? ¿Por qué nos da esta advertencia el apóstol Pablo? Amén. ¿Qué le dije? 20 y 28, Hechos 20, a ver, permítame.
Hechos 20, 28 al 31. Hechos 20, del 28 al 31. Lo leemos. ¿Cuál es la advertencia que el apóstol Pablo nos da? Mire, amada iglesia, ¿por qué nosotros tenemos que hacer caso a las advertencias? Amén. Mire lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Escuche, a esto nos está hablando a nosotros los pastores. Aleluya. Para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en el medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por estos 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, amada iglesia? Tanto de fuera como de dentro. Uno como ministro, uno como pastor tiene que tener cuidado porque se van a levantar. Amén. El enemigo, recuérdese que el enemigo está dentro de la iglesia, también se introduce. Amén. Dice que se introduce como ángel de luz. Amén. Y también usa corbata. Amén. Y también engaña y está dentro. Amén. Pero también son los que están afuera, amada iglesia, y dice que uno tiene que tener mucho cuidado. Uno como ministro tiene que tener mucho cuidado. ¿A quiénes son los que invita? ¿A quiénes son los que trae? ¿Para qué? Para que no hagan daño, amada iglesia, a la iglesia del Señor. ¿Por qué la iglesia del Señor? Yo como pastor no es mi iglesia. Es la iglesia del Señor, es la iglesia donde el Señor ha confiado en mí ponerme para yo cuidarla, para yo guardarla, para edificarla, para hablarle con su palabra y todo eso, amada, para poderla poner delante de Él cuando Él venga en las nubes y podérsela llevar. Pero muchos se quieren adueñar de la iglesia del Señor. No es tuya, ministro, pastor, apóstol, evangelista, maestro. No es tuya la iglesia, es del Señor y tienes que cuidar de ella. Amén. Y tienes que velar por ella, o tenemos que velar por ella. Amén. Y tener mucho cuidado. Pero bueno, sigamos hacia adelante. ¿Qué es escoger? Dice que escoger viene de que es tomar o elegir a una persona o más cosas, o personas entre otras, perdón. Dice, es tomar o elegir una o más cosas o personas entre otras. Hacer una opción, elección o llamar. Escuche, eso es lo que quiere decir escoger. Y nosotros, amada iglesia, el Señor nos ha escogido a nosotros. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Miren lo que dice, amada iglesia. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando, amada iglesia? Dice la palabra de Dios que antes de la fundación del mundo, nosotros, hágase así, tóquese usted así su pechito y diga, yo estaba en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Él, antes de la fundación del mundo, ya nos había visto a nosotros. Él ya nos había visto a nosotros antes de la fundación del mundo. Y mire lo que dice. Dice, según nos escogió, amén. Como ya nos había visto allá Él, entonces nos escogió. Aleluya. Nosotros ya estábamos allá en Él, pero nos escogió. Aleluya. Amén. Dice para que fuésemos. Y eso es lo que quiero que hablemos nosotros el día de hoy. Amén. ¿Para qué nos escogió Dios? Y aquí Efesios, amada iglesia, capítulo 1, versículo 4, nos da dos cosas. Para que nosotros fuésemos, amada iglesia,
Escuche esto, para que nosotros fuésemos santos, santos. Y usted sabe lo que es ser un santo. Un santo es apartado, apartado para Dios, exclusivamente para Dios, aleluya. Y lo otro, amada iglesia, que fuésemos sin mancha delante de Él. O sea, amada iglesia, que nuestra vestidura debe de permanecer limpia. Todo el tiempo tiene que estar limpia nuestras vestiduras. Es por eso que cada vez que nosotros, amada iglesia, cometemos un error, venir delante de Dios y decirle: Señor, mira, cometí este error, por favor, perdóname, para que esa mancha sea limpiada, esa mancha sea quitada, las arrugas o cosas que se les parezca, sean quitadas, sean borradas, amada iglesia, porque nosotros tenemos que permanecer. Para eso nos ha escogido Dios. Amén, para eso nos ha escogido Dios. Escucha, amada iglesia, ¿para qué nos ha escogido Dios? Aparte de eso, ¿para qué nos ha escogido Dios? Quiero que vaya juntamente conmigo a Primera de Pedro, capítulo, aleluya, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí vamos a mirar, amada iglesia, también para qué nos ha escogido Dios. Número 1, santos y sin manchas, para que nosotros andemos sin mancha delante de Él, para que seamos santos. Pero hay cosas más, y aquí en Primera de Pedro nos da, amada iglesia, más cosas para que nosotros podamos ver para qué nos escogió Dios. Porque muchos nos preguntamos: ¿y yo para qué soy bueno? ¿Yo para qué sirvo? Yo no sé qué hacer, yo no sé. Pero aquí, si nosotros buscamos y analizamos la palabra de Dios, entonces Dios nos empieza a hablar y nos empieza a mostrar para qué nosotros o cómo podemos servir a Dios. Y miren lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido. Escucha, amada iglesia, no eres cualquier linaje, no eres cualquier pueblo, no eres cualquier pueblo, eres un pueblo, eres de un linaje que fuiste escogido, donde antes de la fundación del mundo ya estabas en Él, y allá fue donde Él te escogió, allá fue donde Él empezó a buscar, y Él dijo: escojo a fulano, escojo a María, escojo a Pedro, escojo a Juan, escojo a José, escojo a Lupe, escojo a fulano, a este, al otro, aquel, aquí, y empezó a escoger, y de todos ellos hizo un linaje escogido. Escuche, pero no nomás nos hizo eso, sino que también somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Escucha, amada iglesia, pero ¿para qué nosotros somos todo eso? Si somos todo esto, pero ¿para qué nos escogió Dios? Sigue diciendo: para que anunciemos o para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Escuche, para que anunciéis, para que anuncies, para que hables, para que pregones las virtudes de aquel que nos llamó. Aleluya. Las virtudes, diga junto conmigo: las virtudes. ¿Qué virtudes usted puede hablar de nuestro Señor Jesús? Aleluya. ¿Qué virtudes usted puede hablar de su amado? Del que va a ser su esposo. Aleluya. ¿Qué tanto usted puede hablar de él, amada iglesia, para que otros se puedan enamorar del que usted está enamorado? Que se enamoren del que usted está enamorado, no de su esposo, de su novio, no, de Jesús. Estoy hablando de Jesús. Amén. Hablar de Él, hablar de todas las virtudes que Él tiene, para que otros, amada iglesia, se empiecen a enamorar y empiecen a decir: yo quiero conocer a ese novio que tú tienes, con el cual tú te vas a casar. Aleluya. Enséñamelo, muéstramelo, dime quién es, dónde lo puedo ver. Aleluya. Amén. Así salir ir corriendo, y como la tsunamita, como aquella del Cantar de los Cantares: si no han visto a mi amado es el más hermoso entre 10,000. Aleluya.
Es rubio, es así, es allá, es esto, es aquí, todo esto, y empezar a contar todas las virtudes que nuestro Señor tiene, amados. Aleluya. Pero no nomás para eso las virtudes. No nomás es para hablar de las virtudes de nuestro Señor Jesús, aunque tenemos que hablar de Él. Aleluya. Pero también, amada iglesia, nos ha escogido Dios, aleluya, para que nosotros, amado, demos fruto. Dar fruto. Tenemos que dar fruto. Usted tiene que fructificar. Aleluya. Nosotros no somos, la iglesia del Señor Jesús no es una iglesia estéril. No es, amada iglesia, estéril. Aleluya. Usted tiene que dar fruto. Usted tiene que dar fruto. Mire lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 16. Aleluya. Leamos la amada iglesia Juan, capítulo 15, versículo 16. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice, mire lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Aleluya. ¿Quién nos eligió a nosotros, amado? Todos los que estamos en Cristo, todos los que estamos en Cristo, Él fue el que nos escogió. Nadie se ha acercado a Cristo por su propia cuenta. Nadie. Todos nos ha escogido el Señor. Desde que Él vino a poner sus pies a la tierra. Aleluya. A lo suyo vino, amén, y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Entonces Él vino y nos escogió. Él vino y empezó a llamar. Él llamó desde su primer inicio. Cuando Él empezó a llamar, desde el inicio que Él empezó a llamar a los 12 apóstoles. Fueron los primeros que empezó a llamar. Y en la trayectoria, amada iglesia, se empezó a llamar a todos, se le empezaron a pegar, se le empezaron a reunir con Él, empezó a hacer los llamados y vengan y vengan. Andrés le dice a Felipe, mira, ven y ve para que te venga. ¿Pero por qué, amada iglesia? Porque Él ya estaba evangelizando. Amén. Sin darse cuenta, creo, sin darse cuenta, Felipe ya estaba evangelizando, o Andrés ya estaba evangelizando a Felipe. Ven y ve, le dice, ven, te voy a mostrar a aquel, me dijo, que del cual estamos esperando. ¿Quién es? No sé, viene de Galilea, ¿saldrá algo bueno de Galilea? Pues ven y ve, vamos a mirar, vamos a ver. Vio y ahí se quedó. ¿A través de quién, amado iglesia? Del anuncio. A través de la evangelización, a través del llamado de que nosotros también podemos hacer a otros. Dios pone en nosotros que llamemos a las personas, pero Dios es el que llama. Dios dice, es el que dice, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Aleluya. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Aleluya. Entonces, Él nos ha escogido, Él nos ha llamado y Él nos dice a nosotros, y los he puesto, te he llamado, te he elegido, te he escogido. Aleluya. Y te he puesto, dice el Señor, amada iglesia, y te he puesto para que llevéis fruto. Escuche, para que llevéis fruto. Escuche la otra parte, y el fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, amada iglesia, que nosotros no tenemos que dejar de estar dando frutos. Nosotros tenemos que estar fructificando, dando frutos a diario. A diario tenemos que estar dando frutos. Nosotros no nos podemos quedar sin frutos. El fruto tiene que permanecer en nosotros. Aleluya. Un árbol que siempre tiene frutos todo el año.
todo el año. Nosotros no somos árboles otoñales, amada iglesia, que cambian de mes en mes, de tiempo en tiempo, como nos volvemos verdes cuando entra la primavera, nos volvemos frondosos, amén, cuando está el verano y nos ponemos bonitos y todo eso, y en el invierno nos ponemos todos feos porque se nos caen las hojas y más feos en el invierno no. Y no. El Señor nos ya ha llamado para que el fruto permanezca. ¿Por qué? Porque dice el Señor, dice su palabra, que nosotros estamos plantados en ríos de agua viva, que todo el tiempo está fluyendo. Esa agua todo el tiempo fluye, esa agua todo el tiempo está corriendo. Y nosotros, la iglesia, está plantada en ese río. Y ese río es el que nos tomamos nuestra agua y nos hace que permanezcamos. Nuestra hoja permanece para siempre, no cae. Y dice que nuestra hoja, amada iglesia, es medicina para las naciones. O sea que nosotros debemos estar siempre verdes y el fruto siempre debe de haber. Aleluya. Nada de que, hermano, no, hoy estoy en invierno. En la iglesia no hay invierno. En la iglesia, amada iglesia, no hay verano, no hay primavera. ¿Cuál es primavera? Primavera, ¿cuál es el otro? Verano, otoño, invierno. Amén. En la iglesia no. En la iglesia debe de permanecer frondosa todo el tiempo. Debe de permanecer verde todo el tiempo. Con fruto, y el fruto tiene que permanecer. Y es por eso, amada iglesia, que nosotros tenemos que estar fructificando. Entonces dice, amén, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. Muchas de las veces logremos entender, amada iglesia, por qué muchas de las veces no se nos dan las cosas, porque no tenemos frutos. No hay frutos. No hay frutos. El fruto no ha permanecido en nosotros. No tenemos frutos ni hay fruto en nosotros. El fruto no. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a Dios? O le pedimos a Dios, pero no nos lo da. Porque no hay frutos. Tenemos que estar fructificando. Tenemos que mantenernos verdes todo el tiempo. Y que el fruto esté permaneciendo. Pero vayamos más, no nos quedemos en eso, porque todavía hay más cosas y el tiempo nos avanza. ¿Qué más, amada iglesia? Entonces, miramos, amada iglesia, que hemos sido llamados para ser santos, hemos sido llamados, amada iglesia, para permanecer, que nuestras vestiduras permanezcan limpias, amén, sin manchas. Amén. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. Amén. Para que podamos dar fruto y el fruto permanezca en nosotros y así nosotros poderle pedir a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús y el Padre nos lo dé. Todo lo que le pidas al Padre, todo lo que le pidas al Padre, Él os dará. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Aleluya. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos más. Dice, amada iglesia, que otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer, que por lo cual hemos sido llamados, escogidos de parte de Dios, dice, amada iglesia, para ministrar. Amén, para ministrar. Somos ministradores, aleluya, amén. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 5. Deuteronomio capítulo 18, versículo 5. El 6 y el 7 lo leemos. Dice, porque le ha escogido Jehová, tu Dios, delante de todas las tribus, para que
este, para que todos tus, perdón, volvamos a leerlo. Dice, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté, o para que esté, para ministrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos y para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de las ciudades de entre Israel, de donde hubiera vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará, escuche, ministrará en el nombre de Jehová su Dios para con todos sus hermanos, los levitas, que estuvieran allí delante de Jehová. Aleluya. ¿Para qué entonces ha escogido Dios, amada iglesia? Para que ministremos. Les habla a los levitas. Aleluya. Me llama mucho la atención que le llama a los levitas para que ellos, donde quiera que estén, amada iglesia, puedan ministrar en el nombre de Jehová. Amén. Ministrar, ayudar. ¿Y usted sabe lo que es ministrar? Aleluya. Ministrar, amada iglesia, es un servicio, es servir. Ministrar la palabra de Dios, hacer un servicio de parte de Dios, como aquel sacerdote y aquel levita, amén, que iba aquel samaritano, aquella persona que descendió de Jerusalén, amén, que descendió, y dice que cuando él descendió de Jerusalén, dice que se le toparon forajidos, asaltantes, maleantes. Dice que lo agarraron, lo agolpearon, lo robaron, lo dejaron medio muerto. No lo mataron, lo dejaron herido. Casi podríamos decirse, como dice, medio muerto. Podríamos decir, amado, que lo dejaron con heridas graves, podría de ser de muerte. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que si Dios nos ha llamado a nosotros para que ministremos, aleluya, entonces veamos estos dos personajes, tanto un sacerdote como un levita. Dice que descendió primeramente un sacerdote, amén, y miró allí al israelita, lo dejó, lo miraron porque era un hermano, aleluya, era del pueblo de Israel que había descendido. Y dice, amada iglesia, que descendió un sacerdote y lo miró y pasó, sí lo vio, pero no lo atendió. No estaba muerto. Aunque la palabra de Dios dice, amada iglesia, para los levitas, para los sacerdotes, que ellos no podían tocar a algún muerto. Pero esa persona no estaba muerto. Esa persona estaba vivo, todavía respiraba. Amén. Y ese hombre, el sacerdote, se hizo del que no lo vio, o se hizo, o puso en su mente y dijo, no, ese hombre está muerto, ni para qué me acerco, me voy a contaminar. No, se pasó de largo. A él le tocaba ministrar, a él le tocaba el servicio, a él le tocaba servir a ese hombre, porque para eso nos ha escogido Dios, para servir, porque eso es ministrar. Muchos piensan que ministrar, amada iglesia, es agarrar a una persona y sacarle toda la sopa y todo eso, ministrarlo y sacar. No, ministrar es hacer un servicio. Y un servicio también es ayudarlo, mirar la necesidad que tiene y ayudarle. Amén. Y si está herido, ¿por qué no agarrarlo y vendarlo? Ese es un servicio, esa es una administración. Aleluya. Pero nosotros queremos lo bueno, nomás hablar, queremos el púlpito, queremos de aquí vamos a ministrar la palabra de Dios y que todo eso, no, allá afuera también. Dice que pasó también el levita y también hizo lo mismo, dijo, está muerto, me puedo contaminar. La palabra de Dios, la ley dice que nosotros no podemos agarrar, no podemos tentar ningún muerto porque nos contaminamos. Y tenemos que estar apartados 7 días para que pase, hasta que pase ya todo eso y podamos nosotros seguir funcionando, conviviendo con el demás pueblo. Amén. Se hicieron de la vista gorda los dos, pero dice que en eso venía un samaritano.
Amén. Y dice, amada iglesia, que lo vio, dice que lo agarró, dice que lo curó, lo sanó, lo vendó, le puso aceite, le dio vino y lo vendó, lo subió sobre su mula, amén, lo puso en la silla de su caballo, de su burro, qué sé yo, qué era lo que llevaba, amén. Y dice que lo llevó a un mesonero. Y todavía hablando con el mesonero le dijo, ¿sabes qué? Mira, aquí te voy a dejar tanto dinero para que tú lo sigas atendiendo. Yo tengo que ir a hacer unos asuntos. Me voy a ir, pero cuando regrese, aleluya, si hace falta algo, o si gastaste de más, yo te lo voy a reponer. Pero quiero que me lo atiendas bien. Amén. Alguien, amada iglesia, que realmente no estaba en el asunto, se podría decir. Amén. Es el que realmente empezó a ministrar al que estaba medio muerto. Y nosotros, amada iglesia, para eso hemos sido llamados, para ministrar. Amén. Dice, vuelvo a repetir, dice, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para ministrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de las ciudades entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma, el lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios para todos sus hermanos que estuvieran allí delante de Jehová. Entonces vemos, amada iglesia, que realmente nosotros hemos sido escogidos para hacer algo en el Señor. Muchas veces nosotros decimos no sabemos qué hacer. Si tú te has dado cuenta de que tienes allí una persona, amén, o un hermano, una familia de hermanos en la fe, y miras que no es que están pasando alguna necesidad, llévales, haz la función, ministra. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú les llevas algo, amada, víveres, una despensa o algo, vas a hablar la palabra de Dios, vas a hablar en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué más? Dice, amada iglesia, para hacer un instrumento, para ministrar, para hacer un instrumento. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve. Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ¿para qué Dios ha escogido a las personas? Amada iglesia, nos ha escogido para que nosotros somos instrumentos, nosotros somos vasos de honra que Dios nos puede utilizar a nosotros. En cualquier momento, amada iglesia, tú como un instrumento tienes que estar preparado, tienes que estar listo para cuando Dios te diga, ve, tú vayas. Aleluya. Y cuando Dios nos habla, que decimos que Dios nos habla, que Dios úsame, y Dios úsame, yo quiero, Señor, yo quiero ir. Y cuando Dios nos llama, que Dios nos escoge para que hagamos, nos hacemos del oído cerrado, amada iglesia. No vamos. No entendemos. ¿O será que el Señor me está hablando? ¿Será? Muchas de las veces, escuche esto, amada iglesia, muchas de las veces, escucha, amada iglesia, esto. Muchas de las veces nosotros tenemos el sentir, escuche, tenemos el sentir, tengo tantas ganas como de ir y llevarle algo, hablarle a la persona, al vecino. No es que no tengas, es porque Dios te está hablando. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer y al hacer su voluntad. Él te lo pone a ti, cuando te lo pone te está hablando a tu corazón y te está diciendo, cuando tú tienes el sentir de hablar la palabra de Dios, entonces es Dios hablándote a tu corazón y diciéndote, hijo, hija, ve y habla la palabra, habla mi palabra, háblales. Pero muchas de las veces uno dice, ¿será de Dios? ¿Será que Dios me estará hablando? No creo. A mí Dios no me habla. Eres un instrumento en las manos de Dios. Déjate usar por Dios y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya.
Porque Dios te quiere usar, Dios te quiere promover, Dios te quiere dar más y más. Aleluya. ¿Para qué más? Para imitarlo. Amén. Imitamos más a la gente del mundo. Imitamos más a Vicente Fernández, a Juan Gabriel, a José José, a todos esos gente, amada de iglesia, que hay ahí en el mundo, los cantantes, estos, ¿cómo se llaman? A los jugadores, a los deportistas y todo eso, los queremos imitar más. Y yo soy como Ronaldinho, o Messi, o esto, aquel fue el que vino. Y no, imita a Cristo. Sé como Cristo, seamos imitadores de Cristo. Él es nuestra figura, Él es, valga la redundancia, pues, póngalo como su ídolo, hombre, y imítelo a Él. Ay, Él es mi ídolo, y lo imito, y lo tengo, y amén. Póngase la camiseta de Cristo, y imítelo a Él, seamos a Él. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Imitémoslo a Él, usemos esta camiseta, usemos la camiseta de Cristo. Amén. Pero allá tenemos la camiseta de Messi, del CR7, del Chícharo, del quién sabe quién, y de todos ellos los tenemos allí colgados en la pared. No, amado, mejor vístase de la camiseta de Cristo. ¿Cómo, amada iglesia? Dice: como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. A eso es como nosotros debemos de vestirnos. Así es como nosotros debemos de imitar a Cristo. Aleluya. ¿Usted está conmigo? Aleluya. Entonces hágale así, mire. Aleluya. Pongamos el dedito hacia arriba, mire, amados. Ayúdenos ahí, ponerle, si usted está aquí conmigo. Si usted se está vistiendo con la camisa de Cristo. Si usted está imitando a Cristo, para eso nos ha escogido Dios. Para eso te ha escogido Dios, iglesia. Para que imites a su Hijo. Para que seas como su Hijo. Aleluya. Amén. Usted dice amén. ¿Qué más, amada iglesia? Vamos a ver el tiempo, amada. ¿Cuánto nos queda, hija? Ya vamos terminando. Aleluya. Me quedan dos. Y los dos los vamos a terminar. Ya estamos en las últimas. Amén. La hermana me dio 5. ¿Para qué hemos sido llamados nosotros? ¿Sabía usted, amada iglesia, que una de las cosas que hemos sido llamados es para ser salvos? Para la salvación. Dice segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, escuche, desde que nos haya escogido desde el principio para salvación. Para eso nosotros hemos sido escogidos, amado, desde el principio, para ser salvos. Amén. Entonces nosotros tenemos la garantía, pero cuidémosla también. Dice: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Para eso nosotros nos ha escogido Dios, para ser salvos. Tenemos la salvación, ya somos salvos. Y es una salvación tan preciosa y hay que guardarla. Por eso dice: guárdala con mucho temor y temblor. ¿Por qué, amada iglesia? Porque lo que hizo Cristo en la cruz no fue cualquier cosa. Lo que Dios hizo, amado, despojarse de sí mismo, dejar allá su trono, amado, para venir y hacerse hombre, amado. No es cualquier cosa. Para venir y morir en la cruz, para venirse a humillar, para dejarse golpear, mire, amada iglesia,
No es que no haya podido el Señor contra todo eso. Dice Juan, escuchen lo que dice Juan, que cuando estaba la turba y vinieron ahí, y ya cuando habían terminado de orar y les dijo a los discípulos, vámonos porque ya es hora, porque ya vamos a ir para allá. Dice cuando llegó la turba y les preguntaron, y preguntaron por Jesús. ¿Y quién es Jesús? Y cuando él respondió, dijo, yo soy. Dice que toda la gente retrocedió hacia atrás cuando él habló. Y cuando Pedro tiró el machetazo, también le dijo a Pedro, poniéndole la oreja al hombre. Y le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú crees que yo no puedo decirle a mi padre que me mande legiones y legiones de ángeles para acabar con ellos? Yo no lo necesito a ti, no necesito tu espada. Porque esto no es de guerra, esto no es con guerra, no es así. Amada iglesia, lo que Dios hizo, lo hizo por nosotros, vino a salvarnos para nosotros. Y es por eso que la salvación que nosotros tenemos, amada, la salvación que tú tienes, amada iglesia, es una salvación tan preciosa, es una salvación tan grande, que la tienes que guardar, la tienes que proteger, con mucho temor y mucho temblor. Así es como se guarda la salvación, con mucho temor y mucho temblor. Aleluya. Amén. ¿Qué más, amada iglesia? El último punto. Ya estamos en los últimos minutos. Dice, amada iglesia, que Dios nos ha escogido, nos ha llamado. Escucha, amada iglesia, no para hacer nuestra voluntad. No para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Escuche una cosa, amada iglesia, escuche una cosa. Si nosotros, como cristianos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, escúcheme bien esto, por favor, abra sus oídos. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces ¿de quién estamos haciendo la voluntad? Si no hacemos la voluntad de Dios, hacemos la voluntad del diablo, que el Señor lo reprenda, y hacemos la voluntad de la carne. Y déjame decirte una cosa, eso no, dijo alguien por allá, eso no es muy bueno. No, hermano, es que yo no hago la voluntad ni del diablo, no hago ni la voluntad de Dios. Estoy en puntos intermedios. ¿Sabía usted, amada iglesia, que los puntos intermedios a Dios no los vomita? Por cuanto no eres ni caliente ni frío, por cuanto eres tibio, punto intermedio, Dios los vomita. O estás con Dios o no estás con Dios. O haces su voluntad o haces tu voluntad y la voluntad del diablo. Estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de a los que somos cristianos. Porque no es, amada iglesia, yo así me la paso tranquilo, no. Si estás haciendo la voluntad, estás haciendo la voluntad de la carne. Escucha, amada iglesia, y la carne se une al pecado, a la comodidad. La carne se une al mundo. La carne se une al sistema que predomina el diablo, Satanás. Entonces, si no estás haciendo la voluntad de Dios, para eso nos ha escogido Dios, para que nosotros hagamos la voluntad de Él. Mira lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 14. Aleluya. Hechos 22, versículo 14. Y Él le dijo, el Dios de nuestros padres le ha escogido para que conozcas su voluntad. Escucha, para que conozcas su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. El 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Para qué, amada iglesia? ¿Para qué nos escogió? Para que conozcamos su voluntad. Y no nomás para que la conozcamos, sino que para que la hagamos. Para que hagamos la voluntad de Dios. Muchos conocemos la voluntad de Dios,
pero no la hacemos. Escucha, vuelvo a repetir, para que conozca su voluntad. Y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, a Cristo, y oigas la voz de su boca, hacer su voluntad, ver a nuestro Señor Jesucristo y escuchar su voz. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces, si no lo hacemos, amada iglesia, entonces estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo nuestra propia voluntad. Escuche, estamos haciendo nuestra voluntad, la voluntad de la carne, estamos haciendo la voluntad del mundo, estamos haciendo la voluntad del sistema del mundo o del príncipe que opera en el mundo, si no hacemos la voluntad de Dios. Porque de conocer la voluntad de Dios la conocemos, pero de hacerla, de ponerla en práctica, amén, para eso nos ha escogido Dios, para eso te ha llamado Dios, para eso te ha elegido. Dice, amada iglesia, regresamos al principio ¿cómo se llama? Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice, amada iglesia, que nosotros desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido, estábamos en Él, nos ha escogido en Él, estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos nosotros y allá Él ya puso su mirada en nosotros, la puso tu mirada en ti. Por eso estás aquí, por eso eres cristiano. Y nos hace falta. Amén. Terminamos. Vamos a la conclusión. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 30. Mire lo que dice. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quiénes, amada iglesia? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Nosotros ya estábamos predestinados. Entonces nosotros ya fuimos llamados. Y si fuimos llamados, también fuimos justificados. Y si fuimos justificados, también vamos a ser glorificados. En Él ya estamos glorificados. Por eso estamos esperando la venida de Cristo en las nubes para poder ser glorificados. Porque nosotros ya fuimos predestinados, ya estábamos en Él, allá nos llamó y desde Él ya hizo toda la operación, amada iglesia, allá antes de la fundación del mundo. Ahora ya nosotros vamos en camino. Amén. Aleluya. Así es que, amados, ayúdenos a compartir esta enseñanza, amado, para que podamos entrar a más lugares, que podamos ir a alcanzar hasta lo último de la tierra. Compártalo, amigos, familiares, amén. Hacerles ver que también ellos tienen un llamado de parte de Dios, amén. Así es que vamos a orar para despedirnos, aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Abre cada vez más nuestro entendimiento, Padre, para ir comprendiendo cada vez más tus escrituras, tu palabra. Señor, gracias porque me permites poder enseñar, Señor, tu palabra. Dios mío, Dios, te ruego en el nombre de Jesucristo que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas, familias que están aquí conectados, Señor, todavía. Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que veas y que oigas, Señor amados, la petición, Señor, que ellos ponen delante de ti, Señor, y hagas tu voluntad en ellos, Padre Santo. Bendícelos grandemente, Padre Santo. Señor amado, tú conoces su corazón, Padre, y sé tú obrando en la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Dios mío, Dios, yo los bendigo con sanidad, Padre.
Yo los bendigo y declaro, Dios mío, que sea hecho en tu nombre, Señor amado, lo que ellos claman a ti, Padre Santo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, salimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerde, amada iglesia, amados hermanos, que el día viernes estamos acá de regreso. Amén, empezamos a las 7, los que están lejos, para que si gustan conectarse, 7 horario pacífico. Amén. Así es que los invitamos y que Dios me los bendiga y Dios los guarde. Amén, en el nombre de Jesucristo. Amén.